Disfruta de Juntas en la Verdad, el programa que acerca el corazón de las mujeres a Jesús. Bienvenidas, queridas hermanas. Hoy nos encontramos en un espacio especial de nuestra serie Mujer a Mujer, discipulado uno a uno. Este es un tiempo dedicado a todas ustedes que con amor y dedicación enseñan a otras mujeres, ya sea en el contexto de discipulado, enseñanza a niños, consejeras o simplemente como amigas que desean profundizar en los fundamentos de la fe cristiana. Nuestro propósito con esta serie es brindarles herramientas bíblicas y teológicas para que en cada encuentro puedan crecer en su conocimiento de Dios y en su capacidad para transmitir su verdad con fidelidad y amor. Cada uno de los temas que abordaremos está diseñado para fortalecer su entendimiento de las Escrituras y su aplicación en la vida diaria. Queremos que cada lección sea un recurso valioso para su ministerio personal y una bendición para aquellas a quienes sirven. Así que si te apasiona enseñar, aconsejar o simplemente deseas crecer en tu fe, te invito a que te quedes con nosotras en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Cada paso que damos juntas será una oportunidad para ser edificadas en la verdad y ser usadas por Dios en la vida de otras mujeres. Así que empecemos. El tema de hoy, de nuestra lección número 3, es el pecado. Como sabes, siempre te dejo al final del video un PDF con la lección, la que vamos a dar lectura y la que vamos a explicar, también para que aprendas cómo debes desarrollarla con la persona que estás acompañando. Entonces te invito a quedarte hasta el final y que puedas también revisar en la descripción esta información que te estoy nombrando. Entonces, para entrar en materia, el tema de hoy es el pecado. Dios creó al hombre en un estado de justicia. El hombre era bueno, como el resto de la creación. La humanidad era la imagen de Dios en la creación. Pero esta descripción no parece ser la que vemos día a día cuando nos preguntamos quién ha provocado guerras, quién asesina, roba, viola o humilla a otros. La respuesta a cada pregunta es el hombre. A pesar de toda su maldad, se atreve a decir, si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Responsabilizando a Dios de su propio pecado, cuando fue el hombre quien decidió usar lo que Dios le había dado de forma incorrecta, haciendo un mal uso de la libertad que Dios le dio para elegir. Así quedó esclavo de lo que la Biblia llama pecado. Pero ¿cómo sucedió esto? Si nosotros entendemos el concepto de la caída, vemos que el hombre había recibido de Dios la tarea de cuidar del huerto y la libertad de comer de todo árbol, menos de uno. Supongamos que existían al menos 100 árboles frutales. Podía comer de 99 y mantenerse en obediencia a Dios, y solo un árbol mostraba esa rebelión hacia él. No se trata de un Dios que busca ser restrictivo, sino de un Dios que da al hombre la libertad de ejercer la voluntad que él le había dado para obedecerle. El hombre, como había sido creado bueno, no iba a buscar de forma natural ser desobediente. Se requirió de un agente externo que lo indujera a desobedecer y ese fue Satanás, la serpiente antigua que tentó al ser humano. Primero le dijo a la mujer, es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. En Génesis 3:1, astutamente trae a la conversación lo que no debía hacer. Eva dijo, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. La serpiente le dice, Dios sabe que el día que coman de ese árbol serán como él. Y les ha restringido eso. La tentación consistió en poner en el corazón del hombre el deseo de ser Dios. En un sentido, ellos eran la imagen de él, pero codiciaron más y entonces el pecado fue atractivo a sus ojos y finalmente comieron. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió con esto? Lo primero que trajo el pecado al hombre fue esconderse de Dios. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. El pecado provoca una separación entre Dios y el hombre. El pecado es el hombre colocándose como su propio Dios para hacer cuanto quiere y no cumplir con el propósito por el cual fue creado. Algo cambió en el hombre a la hora de pecar.
En el Edén, no se necesitó instruir al hombre sobre lo bueno. No se le dio leyes para controlar su maldad, sino que solo se le dio una instrucción. Pero el hombre, después de pecar, requirió que Dios le enseñara más a detalle lo bueno. Era necesario que su maldad fuera refrenada. La ley es Dios enseñándole al hombre a hacer lo correcto. Adorar solo al Dios verdadero, santificar su día, honrar a sus padres, no dañar al prójimo. Esto es porque ahora el hombre, de manera natural, hace lo malo y su maldad debe ser frenada. Ahora el hombre es pecador por naturaleza. Nuestros padres no deben enseñar lo bueno, pero aún así hacemos lo malo, nos encanta desobedecer. Esta es la razón por la que hay tanta maldad en el mundo, no porque Dios no sea bueno, sino porque el hombre se volvió malo al desobedecer a Dios. Como consecuencia de esto vemos una afectación universal. El hombre no es un mal que afectó solo a unos hombres, es un mal que ha afectado a todos los hombres. La frase "ningún hombre es perfecto" es la evidencia de que todos hemos sido dañados por el pecado. Dios dice de los hombres en su palabra: las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud. Génesis 8:21. El apóstol Pablo confirma esta verdad. Él dice: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. En Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. La humanidad no está dividida entre hombres que han pecado y hombres que no han pecado. Todos hemos pecado. Se trata más bien de pecadores que se aferran a su pecado y pecadores que se arrepienten de su pecado y vienen a Dios por perdón. El pecado es un daño que ha afectado a toda la humanidad. Es un mal universal. Ninguno de nosotros puede decir: yo soy buena persona. Nadie es buena persona, todos hemos hecho cosas malas. Si nos aferramos a sostener que somos buenas personas, no podremos venir a Cristo, porque Él mismo dijo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como hemos visto, no es que hayan justos por sus propias obras, el problema es que hay personas pecadoras que se creen justas. Son como personas con una enfermedad que los condena a muerte, pero que se niegan a creer el veredicto del doctor y prefieren pensar que no están enfermas y por tanto rechazan su única medicina. De hecho, la palabra pecado tiene el sentido de errar al blanco, quedarse corto en el objetivo. Dios nos creó para su propia gloria, para obedecerle y hacer lo bueno. Pero hemos fallado en alcanzar la meta, nos hemos quedado cortos y esto se traduce en ser destituidos de la gloria de Dios, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El pecado es la causa de todos los males del hombre y del mundo. El pecado ha provocado guerras, asesinatos, violaciones, humillaciones y todos han sido afectados por el pecado. Posiblemente alguien te causó daño por su pecado, pero tú también has dañado a otros. Ese no era el propósito de Dios al crear al hombre, es el resultado de la rebelión del hombre contra su Dios. Esto claramente nos debe llevar al concepto de la esclavitud. La mala noticia es que el hombre es esclavo del pecado. Seguramente hay cosas malas que has buscado no hacer y has jurado no volver a hacer y las cometes una y otra vez. Esto indica que no eres libre. Hay alguien que te tiene sometido. El pecado ha esclavizado al hombre. Somos esclavos del pecado. No podemos librarnos a nosotros mismos. En la antigüedad, para liberar a un esclavo se requería que alguien pagara por él. Esta es nuestra mayor necesidad, que venga alguien más y pague nuestro rescate del pecado. Mientras no nos damos cuenta de nuestro estado de esclavitud al pecado, no vamos a tener la necesidad de venir a un Salvador. Necesitamos venir a Cristo para ser libres de nuestra esclavitud al pecado. Al final, como cada lección, vamos a tener un texto para memorizar. Esta semana vamos a estar pensando en este texto y pues entendiendo cómo Dios nos habla y cómo nos hace entender esta verdad de que no somos justos. Dice Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo.
Después de este texto para memorizar vas a encontrar en la lección una sección de preguntas que después de haber leído y analizado todo el texto vas a ir respondiendo con la persona que estás discipulando y van a responder estas preguntas. Yo siempre te dejo una parte para que entiendas más o menos qué responder también o si te hacen alguna pregunta referente al tema. Entonces vas a encontrar que la primera pregunta del texto es ¿qué es el pecado? Entonces tú vas a guiar a tu discípulo diciéndole, el pecado es cualquier acto, pensamiento o intención que va en contra de la voluntad de Dios y el carácter de Dios. Originalmente Dios creó al hombre en un estado de justicia sin pecado, pero con la capacidad de elegir. Cuando Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios al comer del árbol prohibido, introdujeron el pecado en el mundo. El pecado, en esencia, es errar al blanco o quedarse corto del propósito por el cual Dios creó al ser humano, que es obedecer y glorificarle. Ahora, ¿por qué es tan malo el pecado? Es la segunda pregunta. Y al responder esta pregunta vamos a hablar de que el pecado es extremadamente malo, porque representa una rebelión contra Dios, el creador y sustentador de todo. Destruye la relación entre Dios y el hombre, haciendo que el ser humano se esconda de Dios y se separe de él. Además, el pecado corrompe la naturaleza del hombre, haciendo que naturalmente tienda a hacer el mal en lugar del bien. Y esto lo vemos, de hecho, desde los niños pequeños. Yo que soy madre, te puedo asegurar que no le enseño a mi hijo a hacer lo malo, sino lo bueno. Le digo, no me mientas, no golpees, no hagas esto. La corrupción está en el hombre, su naturaleza es pecadora. Esta corrupción afecta no solo al individuo, sino a toda la humanidad, resultando en injusticia, violencia y sufrimiento en el mundo. El pecado es también una esclavitud espiritual, ya que el hombre no puede liberarse por sí mismo de su inclinación hacia el mal. Y bueno, por último, la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Entonces allí vamos a ir desglosando 6 puntos, porque las consecuencias del pecado son múltiples y devastadoras. La primera es la separación de Dios. El pecado causa una ruptura de la relación entre Dios y el hombre, como se ve en Edén. El hombre se escondió de Dios después de pecar, indicando una separación espiritual. En segundo lugar, tenemos la corrupción de la naturaleza humana. El pecado cambió la naturaleza del hombre, haciendo que todos nazcan con una inclinación natural al mal. Ahora, el hombre necesita leyes y enseñanzas para hacer lo que es correcto y bueno. En tercer lugar, tenemos las consecuencias universales. El pecado ha afectado a toda la humanidad sin excepción. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto se traduce en un mundo lleno de injusticia, sufrimiento y maldad. Cuarto, la esclavitud espiritual. El pecado esclaviza al hombre, haciéndolo incapaz de liberarse por sus propios medios. Aunque el hombre desee hacer lo bueno, constantemente falla, repitiendo los mismos errores y pecados. En quinto lugar tenemos la muerte espiritual y física. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte en Romanos capítulo 6 versículo 23. Esto no solo se refiere a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. En sexto y último lugar, tenemos la necesidad de redención. Dado que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo del pecado, necesita un Salvador que pague el precio de su redención y le libere de la esclavitud del pecado. En la fe cristiana este Salvador es Jesucristo. Y bueno, para finalizar, siempre nos quedamos hablando del catecismo de Westminster y hoy vamos a hablar de qué es el pecado. A lo que ellos responden, el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que hayas sido edificada y animada en tu caminar con Cristo. Recuerda que en Juntas en la Verdad estamos aquí para acompañarte y apoyarte mientras juntas profundizamos en el conocimiento de nuestro Señor. No olvides compartir este programa con otras mujeres que puedan beneficiarse de este contenido, de estos tiempos de reflexión. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Spotify y aquí en nuestro canal de YouTube. Para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios, puedes estar allí siguiéndonos. Nos vemos pronto, aquí en Juntas en la Verdad, tu serie Mujer a Mujer. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.